¿Qué tal? Los saludo de nuevo para seguir comentando este texto de Paul Ricoeur y repasar algunos puntos antes de que revisemos otra lectura. Siguiendo a Cassirer, ya les mencionaba yo anteriormente, lo que conocemos como mundo de la cultura es todo un universo simbólico creado por el ser humano. Este universo simbólico es el que nos coloca en un plano diferente a los meros instintos, al mundo natural. Sin discutir por ahora cómo surge o por qué lo creamos, cierto es que nos define como seres humanos, nos hace seres sociales, culturales. Propiamente esta dimensión simbólica es la que constituye nuestra diferencia específica. De entre todos los símbolos posibles, uno de ellos es privilegiado para ejemplificar ese elemento constituyente de nuestra condición humana, es el lenguaje. A través de este hemos podido ordenar la realidad en estructuras conceptuales y mentales. Pero, ¿son estas estructuras equivalentes a la realidad? Este universo simbólico tiene que aceptarse y tenemos que actuar acríticamente en él, o conviene llevar a cabo una crítica a nuestra capacidad simbólica, en tanto nos permita conocer si ella es fiel a la realidad o por el contrario no hace sino encubrirla. Uno de los planteamientos ricoeurianos se resume en su dictum: el símbolo da que pensar. Esta frase se refiere a que los símbolos denotan y connotan, expresan y muestran un significado que pretende ser directo con su relación a los objetos del mundo, lo que Ricoeur llama sentido primero, y al mismo tiempo implican y entrañan significados ocultos o velados sobre objetos y experiencias propiamente humanas. Este sería el sentido oculto y secundario. La relación entre ambos sentidos es una relación análoga. La analogía es esa predicación en la que relacionamos dos o más términos en razón de su semejanza, sin anular los elementos diferenciadores. En la concepción ricoeuriana, como ustedes pudieron observar, los símbolos son análogos, ya que nos remiten a un significado literal, a un sentido directo, y al mismo tiempo nos remiten a un significado o sentido diferente. Aunque hay proporción y semejanza, este significado o sentido diferente no queda oculto. Por eso es un sentido secundario. Ahora, ¿cuál es la actitud ante el símbolo? Pues la actitud hermenéutica, que no es solo una actitud epistémica, sino más bien es una actitud vital. Claro que esto forma parte del quehacer filosófico y no de la vida ordinaria, ya que en esta simplemente se vive, mientras que el quehacer filosófico tiene como tarea el análisis de las condiciones de posibilidad del sentido dado. La hermenéutica filosófica viene a ser la nueva manera de afrontar todo aquello que ingenuamente aceptamos. Ese universo simbólico no solo tiene que ser leído, sino interpretado. Y cito a Ricoeur: lo que suscita este trabajo es una es una estructura intencional que no consiste en la relación del sentido con la cosa, sino en una arquitectura del sentido, en una relación de sentido a sentido, del sentido segundo con el primero, sea o no una relación de analogía, sea que el sentido primero disimule o revele al segundo. Fin de la cita. Es esta textura lo que hace posible la interpretación, aunque solo el movimiento efectivo de la interpretación la ponga de manifiesto. Ahora bien, ¿qué es interpretar? Hay dos concepciones clásicas acerca de la interpretación. La primera se deriva de la obra aristotélica conocida como Perihermeneias, o Tratado sobre la Interpretación. Allí Aristóteles problematiza acerca de cómo los nombres o las palabras designan y significan a las cosas, ¿no?
En esta concepción, interpretar equivale a denominar, bajo el supuesto de que las palabras y las proposiciones son susceptibles de ser verdaderas o falsas en la medida en que se adecúen a los objetos y a las cosas. La segunda concepción de la interpretación es la que proviene de la exégesis bíblica. En esta, el análisis del texto nos permite encontrar múltiples sentidos que se encuentran velados por las alusiones metafóricas empleadas por los escritores sagrados o por los doxógrafos. Debajo de la literalidad del texto hay un estilo, hay una narrativa, unos usos semánticos que envuelven un significado salvífico del mensaje y de las experiencias comunicadas a través de estos textos. Aparecen entonces en la exégesis bíblica ciertas reglas exegéticas indispensables para una adecuada interpretación de los textos. Actualmente, por ejemplo, los estudiosos de la Biblia nos hablan de 3 elementos indispensables para la comprensión del significado teológico de algún pasaje bíblico X, ¿no? Y estos elementos son el texto, que viene a ser lo primario, el contexto, lo que circunda la redacción del texto, y el pretexto, las motivaciones del escritor, así como el significado salvífico que quiere transmitir. Ricard nos recuerda que es en la exégesis bíblica donde aparecen 3 elementos fundamentales para análisis hermenéutico contemporáneo. Claro, en la perspectiva rickeriana, ¿no? Que es no solamente, más bien, que sigue ciertos elementos metódicos, podríamos llamar así, ¿no? Bueno, estos 3 elementos que encuentra Riquet en la exégesis bíblica son la analogía, la alegoría y el sentido simbólico del texto. Bueno, entonces tenemos 2 concepciones o 2 acepciones de la interpretación. Es fácil identificar que para Riquet, o que Riquet se adscribe a esta segunda. Él considera que lo que Freud llama Traumdeutung, o interpretación de los sueños, tiene más cercanía con esta segunda acepción. Lo mismo podría decirse de Nietzsche, cuando se refiere a toda la filosofía como interpretación. Es decir, que toda la filosofía ofrece significados ocultos que pueden ser revelados por el ejercicio interpretativo. En fin, de esta última idea se apoyará Riquet para sostener que Freud no hace solamente interpretación de los sueños, sino que todo el conjunto de signos y símbolos que envuelve la realidad humana es susceptible de ser considerado un texto para descifrar. Por ello propone mantener atención sobre la noción de símbolo, como aquello que da que pensar, en cuanto que el símbolo está por otra cosa, en cuanto que el símbolo remite a un significado oculto, no inmediato sino secundario. Ahora bien, para Riquet no hay un canon universal para el exégesis, no hay una teoría general de la hermenéutica, sino una variedad de teorías separadas y opuestas que atañen a las reglas de la interpretación, como las que citaba antes: texto, contexto y pretexto. Por ejemplo, por un lado, la hermenéutica se concibe como manifestación y restauración de un sentido que se me ha dirigido como un mensaje, como un anuncio, como un querigma, ¿no?, en la exégesis bíblica. Y por otro lado, también la hermenéutica se concibe como desmitificación, como una reducción de ilusiones. Y cito textualmente a Riquet, a propósito de cómo el campo hermenéutico puede bifurcarse hacia estas 2 perspectivas, ¿no? Dice Riquet: por un lado, purificar al discurso de sus excrescencias, liquidar los ídolos
ir de la ebriedad a la sobriedad, hacer de una vez el balance de nuestra pobreza. Por otro lado, usar el movimiento más nihilista, más destructor, más iconoclasta, para dejar hablar lo que una vez, lo que cada vez se dijo cuando el sentido apareció nuevo, cuando el sentido era pleno. La hermenéutica me parece movida por esta doble motivación: voluntad de sospecha y voluntad de escucha, voto de rigor y voto de obediencia. Somos hoy esos hombres que no han concluido de hacer morir los ídolos y que apenas comienzan a entender los símbolos. Fin de la cita. Entonces, para Ricard, la razón profunda que motiva su posición, y de hecho el objetivo de esta obra, Freud, una interpretación de la cultura, es hacer manifiesta la crisis del lenguaje, que hace hoy que oscilemos entre la desmitificación y la restauración de sentido. Por ello, este texto sobre el método freudiano es ilustrativo para esta doble misión. Entonces, Ricard arguye que la interpretación tiene este objetivo de restituir el sentido, perdido o olvidado, oculto, y para ello la actitud debe ser abierta, de confianza. Comprender el sentido implica hacer un acto de fe, pero este acto no es ingenuo, sino crítico, más aún poscrítico. Pero entonces, antes del acto de fe, se hace necesaria la actitud de sospecha ante el sentido inmediato o aparente que el texto muestra, entendiendo por texto toda actividad humana dotada de significatividad, a diferencia de aquellas actividades meramente biológicas. Pues esas no se necesitan interpretar. Bien, aquí es donde Ricard, como ustedes pudieron revisar, apela a los denominados maestros de la sospecha. En orden cronológico, Marx, Nietzsche y Freud, quienes con sus respectivas diferencias, marcos teóricos y contextos, caen en la cuenta de que la verdad se nos ha presentado, más bien lo que se nos ha presentado como verdad, no es más que una mentira. Estos tres filósofos del siglo XIX, aunque todavía a Freud le tocó vivir a comienzos del siglo XX, denunciaron que la conciencia en su conjunto es una conciencia falsa, es una conciencia invertida, ¿no? Es ideología, es engaño, ilusión. La realidad inmediata, el significado primario e inmediato, no es más que una ficción. Como veremos más adelante, para Marx lo que consideramos como normal no es más que el juego oculto de las fuerzas productivas, que en el modo de producción capitalista encubre, como en la película del Titanic, debajo del refinamiento, el aburguesamiento que hay en la zona de primera clase, debajo de ello hay un fondo de miseria, de explotación y de egoísmo. Algo semejante dirá Nietzsche, para quien la moral dominante, ejercida por una particular voluntad de poder, no es sino la debilidad y el miedo, expresados mediante la desconfianza y la abominación de este mundo natural. Y por supuesto la exaltación de un mundo sobrenatural. Y esta expresión la llevan a cabo los débiles, los esclavos, aquellos que están marcados por el resentimiento contra la vida que es azarosa, caótica y, según Nietzsche, carente de intencionalidad. Freud, en ese mismo tenor, desconfiará de los parámetros de lo normal y de lo saludable, para hacer ver que en lo más profundo del ser humano se suscita una encarnizada batalla entre las pulsiones inconscientes más primitivas y ciertos principios básicos para la supervivencia. En fin, estos tres autores son los que ilustran en qué consiste esta vertiente crítica, esta vertiente de sospecha, ¿no?, que está implicada en el ejercicio hermenéutico. Más adelante abordaremos algunos fragmentos y pasajes representativos de estos tres pensadores para enfatizar
esa doble dimensión de la hermenéutica, sospecha y escucha. Y después conectaremos con la parte crítica, ¿sí?, de la filosofía, que en este caso la vamos a retomar de Marx y de la teoría crítica de la sociedad desarrollada por los miembros de la Escuela de Frankfurt, ¿sí?, que también no son propiamente hermeneutas, pero llevan a cabo un ejercicio hermenéutico que, con esta doble dimensión de la racionalidad hermenéutica, ¿no? Escucha y sospecha. Bueno, por el momento me despido. Ya en el blog les enviaré el mensaje con la actividad que vamos a realizar con la siguiente lectura.